Recientemente, nuevas incursiones en los estudios sobre el ADN humano han permitido a los científicos determinar el parentesco entre los diferentes pueblos alrededor del mundo. Los hijos heredan una combinación del ADN de sus padres, la cual es una combinación del ADN de sus abuelos y así sucesivamente. Con cada nueva generación, ese ADN se va mezclando más y más con el ADN de otros ancestros. Sin embargo, cantidades más pequeñas y aisladas del ADN existente en las células del padre y la madre no se mezclan cuando pasa a los hijos. El cromosoma Y del ADN del padre permanece intacto a medida que es transmitido a su hijo, y al hijo de su hijo, y así sucesivamente a través de varias generaciones. De igual forma, el ADN mitocondrial de la madre también permanece intacto a medida que es transmitido tanto a su hijo como a su hija de una generación a la siguiente. Es así como los científicos pueden rastrear estos marcadores de ADN intactos a través de cientos de generaciones para determinar su linaje. Cuando el cromosoma Y o el ADN mitocondrial son examinados en cientos, incluso miles de individuos pertenecientes a grupos diferentes, los resultados pueden ser comparados para ver cuán similares o diferentes son los marcadores de ADN intactos entre estos grupos. El Dr. David Glenn Smith ha pasado más de 30 años estudiando los genes de los indígenas americanos. Docenas de publicaciones llevan su nombre. Su laboratorio en la Universidad de California es uno de los líderes en estudios sobre el ADN de los indígenas americanos. Si observamos los genes de los indígenas americanos, estos vienen de sus ancestros. Ellos tienen que provenir de sus grupos ancestrales y estos ancestros vivían en algún lugar. Podemos buscar estos genes en grupos judíos, pero no los encontraremos. Si observamos los genes que son frecuentemente encontrados en las poblaciones de indígenas americanos y aquellos que son comúnmente encontrados en grupos judíos, estos no coinciden en absoluto. He estado involucrado en una cantidad de proyectos de investigación que han examinado las variaciones del ADN en los grupos más antiguos de las Américas. No conozco ninguna prueba que sugiera una similitud particular entre los grupos nativos de América y los pueblos del Medio Oeste. Arqueólogos y antropólogos físicos no han encontrado evidencias de los orígenes hebreos de los pueblos del norte, sur y Centroamérica. De toda la evidencia disponible, no hay nada que sugiera ningún tipo de relación con los israelitas. La evidencia presentada niega lo que dice el Libro de Mormón, que los indios americanos son descendientes genealógicos de los israelitas. Thomas Murphy es un académico mormón y el director del Departamento de Antropología de la Universidad Comunitaria de Edmonds en Linwood, Washington. Se encuentra trabajando en su doctorado acerca de los problemas genéticos que enfrenta su religión. Nos enfrentamos con un dilema. Las evidencias genéticas muestran claramente que los indígenas americanos no son hebreos, no son israelitas. Algunos mormones apologistas han ido en contra de la tradición y han sugerido que el grupo al cual el Libro de Mormón se refiere debe haber permanecido en Centroamérica. La idea tradicional con la que crecí del Libro de Mormón es que era la historia de la gente, y creo que es justo decir que de toda la gente de los continentes americanos. Cuando veo las pruebas científicas, las pruebas de la evidencia del ADN que buscan del origen de los pueblos, lo que veo es una historia diferente. Lo que veo es la historia de un grupo de gente que vino aparentemente a las Américas, pero que pudo haber ocupado un área muy pequeña. Una respuesta entre los mormones que luchan con las pruebas genéticas es que los pueblos fundadores del Libro de Mormón habrían sido pequeños y habrían hecho una pequeña contribución genética a los pueblos mayores que ya se encontraban allí. Bien, esta respuesta descansa en un rechazo a las afirmaciones del Libro de Mormón. También representa un rechazo a las enseñanzas de José Smith, Brigham Young y virtualmente cualquier otro presidente de la Iglesia que haya abordado el asunto. Requiere poner de lado lo establecido en la Doctrina y Convenios, otra escritura mormona sobre cómo los lamanitas fueron la población indígena cercana al actual Missouri. Este enfoque es como
Si se tratara de defender las profecías presentadas por José Smith negando sus profecías, otra escritura que tiene que ser puesta de lado es una declaración en la perla de gran precio en la historia de José Smith, en la cual Moroni le dice a José Smith que las planchas de oro contienen la historia de los pueblos de este continente. Este continente presumiblemente sería Norteamérica porque este acontecimiento tuvo lugar en Nueva York. Así que obviamente aquí tenemos a José Smith estableciendo en sus escrituras que el libro de Mormón habla de los primeros habitantes de este continente, no de una pequeña esquina de las Américas, sino de todo el continente. Es por esta razón que los santos de los últimos días creen que el libro de Mormón habla sobre todos los habitantes del continente americano. El libro de Mormón no se salva por una pequeña y limitada geografía, porque incluso ese grupo, incluso si algo como esto sucedió, entonces no es lo que aparece descrito en el libro de Mormón, y tendríamos que decir que está equivocado. No solo eso. Todavía tendría que haber alguna evidencia de este pequeño grupo en la composición genética de esa región. Los estudios genéticos de los grupos indígenas de Centroamérica son devastadores para las afirmaciones del libro de Mormón en el resto del continente. Stephen L. Whittington, por ejemplo, es uno de los más importantes expertos en genética de los pueblos de Centroamérica, el lugar donde muchos académicos mormones creen que el libro de Mormón se llevó a cabo. La mayor parte de mi investigación ha sido en la región maya. Personalmente nunca he encontrado ninguna evidencia del origen hebreo de los indígenas americanos.